queridísimas amistades de Una Pausa en la Jornada. Hoy vamos a tener una pausa de abundancia, o sea, de temas relacionados con la generación de verdadera riqueza. He avanzado en algunos, pero organizando ya el esquema de presentación en el canal, me di cuenta que me había saltado ciertos pasos para que se comprendiera, para ubicarnos en la era y en el tiempo que estamos viviendo. Y encontré una pausa escrita por mí hace lo menos 20 años, pero que está más vigente que nunca y la voy a leer si ustedes me lo permiten. La pausa en la jornada dice: reciban mi cordial saludo y mis deseos por su abundancia, dicha, felicidad y salud continuamente renovables, en compañía de sus seres queridos. Los hombres y las mujeres que hemos vivido en los últimos años, desde los años 80 del siglo pasado, fuimos testigos de excepción de algo que no se veía desde el cambio de la Edad Media al Renacimiento. Fuimos verdaderos testigos de un cambio de era, un verdadero cambio de era que nos sacó de la era industrial, fruto del modernismo, a la era informática o de la posmodernidad, permitida y acelerada por los enormes avances en la tecnología y en la globalización. Entonces, el cambio gigantesco que ha traído esta globalización, el internet y demás, nos lleva a replantear todos los paradigmas. Los paradigmas son los modos de pensar que condicionan el actuar de los grupos sociales, y cuando la realidad confronta a la manera de pensar, pues la forma de pensar tiene que doblegarse ante los hechos, aceptar que las circunstancias cambiaron y cambiar de paradigmas. Entonces salimos de la era industrial con sus paradigmas y pasamos a la era del conocimiento, donde hasta ahora estamos comprendiendo los nuevos paradigmas. Este cambio gigantesco ha traído cambios profundos en la manera de pensar, de trabajar, de relacionarnos, de actuar, de comunicarnos a nivel global, porque esta vez el cambio de era no fue solamente limitado a Europa, como la anterior, sino al mundo. Estos cambios bruscos irrumpen en el devenir de la humanidad, de la civilización, no como una evolución, sino casi como una revolución. Es algo brusco, algo que no evoluciona sino muta, que nos altera inmediatamente y de forma tajante el curso de la línea de la civilización, y es lo que se conoce como los puntos de inflexión. El último, como les dije, fue el cambio de la Edad Media al Renacimiento y con él a la modernidad. Bueno, cada vez que se presenta un cambio profundo, este se acompaña de lo que nosotros denominamos crisis, y que ya hemos visto en otros videos, y que a la mayoría de gente le da mucho miedo porque la saca de su zona de confort, de mediocridad, sin pensar que de pronto sean lo mejor que les podía pasar. Porque, repitiendo lo que ya habíamos visto, la palabra crisis, por ejemplo en chino, se forma de la unión de dos ideogramas que son cambio y oportunidad. Bueno, gracias a estos cambios, gracias a estas crisis, a estos puntos de inflexión, aquellas personas que tuvieron la creatividad o la capacidad de adaptarse al cambio con la velocidad en que va ocurriendo, son los que van a ser los nuevos multimillonarios de esta era, y entre ellos tenemos la mayoría muy jóvenes, como Bill Gates y los fundadores de Apple, de las redes sociales gigantescas y de los sistemas de distribución masiva como Amazon. Estas riquezas eran impensables antes, quizás solamente Nelson Rockefeller, pero no se habían visto antes ni de forma tan rápida. Esto vino a romper la creencia de que la riqueza se reparte y que le dio pie a muchas ideologías populistas o colectivistas. Esta es la demostración que la riqueza no se reparte, la riqueza se crea, y entre más se cree, más se distribuye. Bueno, permítanme recordarles algunos de los ejemplos
de lo que era el mundo en 1980. Lo normal eran los estados no siempre democráticos, había muchos estados autoritarios y dictaduras todavía, con fronteras nacionales completamente herméticas, aduanas estrictas y proteccionismo. Era casi imposible pretender tener mercados globalizados, por ende el capitalismo como tal no se podía desarrollar, porque el capitalismo implica libertad de mercados. Además, había una gran intervención estatal en toda la economía. Estaba en boga el keynesianismo, patrocinando la inversión estatal, creyendo que haría crecer el aparato productivo, y era todo lo contrario, y emitían dinero a su necesidad. Había una legislación laboral bastante proteccionista. El empleado que lograba engancharse en una empresa, casi que si se comportaba como se esperaba, podía garantizar su jubilación. Las fábricas tenían miles de trabajadores que se desplazaban todos los días hasta su sitio de trabajo, tenían jornadas con horas extras, festivos, dominicales y todo tipo de recargos. Los sindicatos eran muy poderosos y bueno, las cesantías y las indemnizaciones eran tan onerosas que casi que se hacía imposible salir de un trabajador antiguo. Bueno, y si tenía fuero sindical, pues no se podía. Eso lo vivimos incluso mi generación, pero fue la generación de nuestros padres. Era el estilo de vida que ellos tenían y así nos educaban. Nos hacían estudiar para salir con una profesión que nos permitiera engancharnos en una buena empresa donde pasar 20 o 25 años y jubilarnos. Y para ellos la jubilación era la meta. Pero cuando se jubilaban, yo por ejemplo en mi caso vi que se jubilaban sin júbilo, porque salían bien desadaptados, el dinero ya no alcanzaba y más bien se pegaban a leer el periódico hasta los avisos clasificados, envejeciéndose rápidamente. Bueno, hoy en día, nada de lo que les dije, que es aquí hacen ayer, es viable. Nada de eso se cumple, y ahora con esta época de pandemia, cuando vimos que el trabajo puede ser desde el hogar y que incluso es mucho más rentable, productivo y le baja costos fijos a las empresas de la manera que ustedes no se imaginan, lo que va a provocar una profunda crisis en el sector inmobiliario de lo que son fábricas y oficinas, porque probablemente las cosas no vuelvan a ser como eran antes. Otra cosa que veo, cada día hay más trabajo, porque es que esto se está desarrollando a una velocidad inmensa, pero no se consigue empleo. Es que las relaciones laborales cambiaron. Ahora lo llaman freelance. Pero es verdad, el muchacho que en este momento salga creyendo que va a tener una vida parecida a la del papá o la mamá, desde el punto laboral, muy probablemente se va a estrellar con una realidad bien complicada. Trabajo hay, empleo escasea. Bueno, la economía, con todo y las crisis, y esta última que ha sido impensable, para la que nadie estaba preparado, muestra y siempre va a mostrar signos de reactivación por la creatividad. Afortunadamente, para todos aquellos que entendieron, y de pronto yo un poquito tarde, pero ya lo comprendí, que el mundo cambió y que la crisis actual no obedece a que tengamos un mal gobierno, porque es algo general, no es solo de nosotros, y que seguir señalando, apuntando, buscando culpables, sin darnos cuenta que cuando señalamos los otros 3 dedos se nos devuelven, no nos va a sacar del atolladero. Lo que necesitamos es cambios, y empieza por el cambio de mentalidad y generación de nuevos paradigmas. Bueno, los paradigmas nuevos, que son los modos de pensar que condicionan el actuar, nos llevarán a nuevos hábitos, y esos hábitos a nueva costumbre y a nuevas culturas, conservando lo que vale la pena conservar, pero adaptándonos a lo novedoso. Miren, estamos viviendo épocas difíciles. Muchos pensamos que estamos en una crisis profunda, que es un hoyo, y nos la pasamos criticando y criticando, y de pronto buscando salidas que van a ser, como la experiencia lo ha demostrado, mucho peor que el problema, porque la alternativa que nos pintan está más relacionada
con escuchar cantos de sirena de profetas que prometen lo que no se puede cumplir, con ideologías que no están adaptadas a la nueva realidad económica, social, geopolítica, incluso espiritual. Pero cuando vemos que esto cambió, que no va a volver a ser como antes y que ese cambio ya se está cimentando y ya estamos preparándonos, pues eso se lo vamos a transformar en enormes oportunidades. Estas oportunidades y los jóvenes que se inventaron Facebook y todas las demás redes nos lo están demostrando permanentemente. Y más, aquí en Colombia hay un joven, hijo de un santandereano ilustre, que llegó a ser un altísimo ejecutivo mundial de una multinacional farmacéutica. Este joven el año pasado ha sido exaltado con un premio de la Universidad de Harvard, junto con su novia, por haber inventado una startup de futuro promisorio que tiene que ver con las cocinas periféricas, porque cada día es una megatendencia. La gente no va a cocinar en sus casas. Como mucha gente en los países civilizados tampoco lava la ropa en sus casas. Y este muchacho se ha inventado las cocinas periféricas con toda la variedad de platos gourmet que usted puede pedir por un menú online y que le hacen llegar a su domicilio con la misma calidad de un restaurante de alta cocina, pero a un precio accesible. Ese muchacho se llama Guillermo Azuero y esa familia es como si fuera la mía. Pues bueno, de esos ejemplos es que tenemos que aprender, y debemos aprender el desarrollo de negocios en la era virtual, apoyados en los avances de la tecnología, de las comunicaciones, la conectividad y la distribución. Es que hasta con drones se puede llegar a distribuir cosas. Siempre pensando en esquemas de múltiples ganadores, porque ya el concepto de la codicia dejó de ser. En la era postmoderna se respeta la ambición, pero siempre dentro de esquemas de múltiples ganadores en donde el ambiente esté presente. Entonces, basados en esta nueva concepción de cómo funciona el mundo, de que las relaciones de producción, laborales y de asociación cambiaron por completo, que vivimos en una era electrónica, interconectada, globalizada, es que incluso hasta los viajes ahora casi ni van a ser necesarios, y seguramente con las restricciones de la pandemia y después los controles de las emisiones para reducir la huella de carbono por el cambio climático, pues vamos a acostumbrarnos a los tours virtuales, a los trabajos virtuales y a una cantidad de relaciones de tipo virtual. Sabemos que en esta sociedad globalizada la gente anhela con ser rica porque ya no puede estar esperanzada en una jubilación que le permita vivir con júbilo y sin cambiar su estilo de vida cuando ya no pueda o no quiera trabajar. Y se ha visto que la única manera de conseguirlo es salirse de la carrera de ratas de salgo, trabajo, consumo, me endeudo, salgo, trabajo, consumo, me endeudo, porque no nos lleva a ninguna parte. En este momento estos jóvenes están buscando en conformar fondos de ingreso residual que les permita a temprana edad, como 40 años por ejemplo, retirarse con ingresos superiores a $2.500 libres por mes. Esa cifra de $2.500 es lo que internacionalmente se conoce como el nivel mínimo de riqueza que permitiría la libertad financiera. Entonces, ya con esta introducción de que el mundo cambió, de que pasamos de la era industrial a la era informática o del conocimiento, que no podemos seguir pensando, ni trabajando, ni hablando, ni exigiendo, ni esperando lo que ya no se puede dar porque las condiciones son otras, que estos son puntos de inflexión de la historia, que cambian las eras y de aquí para adelante todo es distinto. Pues acostumbrémonos, en vez de estar dándonos totazos y exigiendo y prometiendo o creyendo falsas promesas, y aprendamos a aprovechar las oportunidades de la nueva era, que están ahí, pero que nosotros pasamos por encima porque no las vemos, porque no sabemos y por ende no estamos enfocados. Pero después de esto y con los videos que seguirán de abundancia, es muy probable que muchos de ustedes compartan la nueva visión que yo tengo, transmitida a mis hijos y con esperanza a mis nietos,
de que todo seguramente será mejor si evitamos el colapso por el cambio climático. Acuérdese, toda la intención de este canal es la lucha contra el calentamiento global, pero desde muchos ángulos. Les deseo un resto de día verdaderamente abundante, bueno, y feliz, y próspero, y rico, y que tengan tiempo libre, libertad financiera, y bueno, la meta mínima, $2.500 residuales, o sea que no dependan de cambiar su tiempo, que es su vida, por plata, para poder ser verdaderamente humanos. Muchas gracias.